Amigos, y siempre un gusto darle la bienvenida a la doctora Yaritza López Robledo. Ella es psicóloga clínica con práctica forense. Doctora López, siempre un placer tenerla en Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Saludos, Julio. Muy bien, y gracias nuevamente por esta oportunidad. No, gracias a usted por su tiempo. Doctora, hace muy poco hemos estado escuchando una lamentable noticia que ha salido a nivel público sobre el fallecimiento de un niño y las implicaciones que hubo alrededor de un posible acciones de maltrato hacia el niño. Y eso yo creo que es un tema que, más allá de que salga en este momento en la palestra pública, nosotros debemos tener en mente. No queremos que pase esto y realmente no queremos que nuestros niños sufran maltratos. Yo creo que quizás a nivel generacional o que incluso quizás no hay mucho conocimiento para algunas personas de decir hasta dónde llega la disciplina, cuando acciones que van con la intención de disciplinar al niño se convierten realmente en un maltrato. ¿Se puede tipificar el maltrato? Claro que sí. Definitivamente, como tú bien mencionas, este tipo de situación, incidente que ocurre tan lamentable, conmueve, ¿verdad? Conmueve a las familias, conmueve a cualquier ser humano que tiene conocimiento de que una situación de tanta tristeza, ¿verdad? Se lleva la vida de un niño en esas circunstancias. Así que me parece que sí, que es imperante retomar un poco lo que es esto de las tipificaciones, ¿verdad? Los distintos tipos de maltrato. La Ley 246 en Puerto Rico, que es la ley para el bienestar, seguridad y protección de los menores de edad, establece los distintos tipos de maltrato, pero quizás hay que ir un poco más allá de lo que la ley define claramente como maltrato para hacernos la pregunta. Nuestra generación, los padres que hoy día crían, ¿verdad?, niños, la generación de personas que están hoy en día bajo ¿verdad?, que tienen el cuidado de niños a su cargo, ¿qué contemplan, ¿verdad?, en relación a lo que es maltrato? ¿Qué piensan que es maltrato? Como tú bien mencionas, a veces piensan que para poder corregir, ¿verdad?, al niño, pues tienen que golpearlo, tienen que ¿verdad?, pegarle o gritarle fuerte. Y me parece que es importante hacer una mención aquí, una aclaración de que quizás vamos a decir, ese corregir de manera fuerte, aislado, en una sola ocasión, no necesariamente va a ser considerado un patrón de maltrato según está, ¿verdad?, claramente descrito en la ley. Cuando hablamos de maltrato, generalmente estamos haciendo referencia a unos patrones de conductas que son repetitivas, porque hay unas personas adultas que tienen unas dificultades en ese control de impulsos y entonces llevan, ¿verdad?, estas conductas de una manera que al fin y al cabo inducen un daño en los niños. Doctora, cuando usted dice la ley 246, si hay una ley, me imagino que hay toda una ordenanza y hay unos protocolos para responder a esa ley, me imagino, ¿no? Y en esos protocolos especifica claramente qué es maltrato. ¿Qué considera? Cuando usted dice la ley 246, considera maltrato, pero ¿a qué? ¿Qué formas de...? Sí, esta ley fue creada y enmendada, ¿verdad?, con las enmiendas más recientes para garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de todo niño menor de 18 años de edad. Lo que se considera como maltrato, ¿verdad?, se subdivide en distintas categorías, pero hace referencia a toda esa conducta o omisión de conducta que pone en riesgo la vida de un niño, de un menor de edad, ¿verdad?, que pone en riesgo su seguridad o su integridad física, emocional o psicológica, que pone en riesgo su bienestar. Así que cualquier cosa que haga un adulto o deje de hacer, como en el caso, por ejemplo, de la negligencia, dejar de alimentar a un menor, dejar de proveerle, por ejemplo, recursos académicos de formación académica. Médicos. Correcto, servicios médicos, ¿verdad?, acceso a los recursos médicos. Ese tipo de acción pues conllevan lo que es maltrato, porque entonces se implementa un daño, ¿no? Se produce un daño a ese bienestar de ese niño. Bueno, doctora, yo he oído expresiones, no sé si también usted tiene esta experiencia, pero he oído expresiones de padres diciendo, bueno, pero es que estas cosas de las leyes nuevas, y a lo mejor estamos hablando ahí de los cambios generacionales, pues yo no le puedo ni siquiera hablar fuerte a mi niño,
porque entonces eso es un impacto psicológico o emocional y me pueden sancionar. Entonces, pienso, oyéndolo a usted, que hay una necesidad grande de educación al colectivo en general para poder poner los límites claros entre lo que es el maltrato, porque la ley miesta de esa manera. Si yo le digo a un niño, no vas a tal cosa porque, bueno, esto te puede poner en peligro a ti, y el niño se siente agredido, pues estamos hablando de niños que pueden ser niños de 17 años, 16 años, claro. Agarran un teléfono, llaman al 911 y me dicen, y me están maltratando en mi casa. Yo creo que posiblemente algunos padres, algunas personas cuidadoras tienen como gran incertidumbre con esto, o grandes interrogantes, y podrían sentir que en este caso la ley los limita un poco en su acción como padres o cuidadores, ¿no? Sí, y me parece importante, ¿verdad?, en ese sentido hacer una aclaración, y es que el sistema no va a remover a un menor automáticamente una vez se realiza una queja directamente al Departamento de la Familia o a emergencias, como tú bien mencionas. El Departamento de la Familia en Puerto Rico, que es el encargado de velar porque se ejecute, ¿verdad?, esa protección y seguridad de los menores, procede a abrir una investigación, y en ese proceso visita el hogar, entrevista a los cuidadores primarios de ese menor, entrevista al menor, entrevista a personas allegadas al menor. Y si estamos hablando de un proceso de ejercer una disciplina y un control que redunda en el bienestar de ese menor, el mismo proceso así lo va a revelar. Así que ese temor del cuidador o de los familiares, ¿verdad?, de que me pueden quitar al niño así de primera, debe disminuirse teniendo conocimiento de que la misma ley lo que busca es preservar esa unificación familiar. Por lo tanto, cuando el sistema decide remover a un menor de un hogar, es porque en efecto el nivel de riesgo en que se encuentra es alto, es elevado, pero todo esto conlleva un proceso de investigación complejo. Doctora, qué importante ese tema, y me surgen un par de preguntas inmediatas. Los padres, y estoy hablando, por ejemplo, vamos a, sin generalizar, ¿verdad? Porque hay casos de casos, puede ocurrir de cualquier lado, pero podría ser en estas relaciones de violencia intrafamiliar, maltrato intrafamiliar, violencia entre la pareja, que la mujer, en este caso por frecuencia, puede guardar silencio frente a se hace como una especie de espectadora del maltrato que puede estar ocurriendo en su niño, y no hace una denuncia, y eso la convierte la convierte en cómplice, pero a la vez ella está muy sometida al temor de la reacción de este hombre, ¿no? Allí, ¿cómo podría jugarse? Porque supongo yo que es absolutamente imperativo que esta madre salga en defensa de su hijo y que coloque una denuncia, ¿no? Claro que sí. Y ahí definitivamente, si vamos a poner en una balanza, ¿verdad?, ¿qué tiene más peso? Pues el bienestar de los niños, porque en ese escenario que tú mencionas, que es muy frecuente, hay una alta correlación entre maltrato a menores y escenarios de violencia en la pareja, en el hogar. En esa situación es importante poner en la balanza la seguridad del menor, ¿verdad? O quizás ese temor que pueda tener esa madre de lo que pueda ocurrir o las repercusiones posteriores. Cuidar por ese bienestar de ese niño, es importante mencionar que no es solamente una responsabilidad de los cuidadores principales de ese niño. Cualquier ciudadano, según la ley 246, que entre en conocimiento de que un menor está siendo maltratado, tiene la obligación por ley de denunciarlo a las autoridades, ¿ok? Así que, como tú mencionas, en ocasiones puede que una madre se sienta atemorizada porque a su vez es víctima de un patrón de maltrato. En ese momento, mi llamado es a que se ponga en una balanza la seguridad y el bienestar de ese menor, porque a lo mejor al presente, ¿verdad?, uno piensa que la situación está bajo control y que todavía, ¿verdad?, se puede rescatar ese proceso, pero se nos escapa de las manos muchas veces, y lamentablemente el costo a veces es la vida de ese niño, y ahí es donde queremos llegar. Claro. Doctora, estamos hablando de abuela, abuelo, tío, hermano mayor. Cualquiera puede en un momento dado colocar una denuncia. Correcto. Vecino,
amigos de la vecinos. familia, cualquier ciudadano. La ley es clara, cualquier ciudadano que entre en conocimiento de que hay un patrón de maltrato hacia un menor. Bueno, un tema muy importante. La segunda pregunta, ya no nos queda mucho tiempo, doctora, pero la segunda pregunta que me surgió es de qué manera, cuáles son las, en general, porque yo entiendo que esto incluso es parte de una experticia técnica y profesional, pero en general, ¿de qué manera el sistema, digamos, garantiza o se asegura que efectivamente estamos frente a una situación de maltrato o de un patrón? Evaluaciones psicológicas, ¿qué hacen? ¿Preguntan a las personas? Sí, generalmente una vez se levanta, ¿verdad?, esta acusación de sospecha de maltrato, se asigna el caso a un trabajador social, ¿verdad? Si hay algún asunto de ¿verdad?, posible delito ya en el tribunal, puede ser un trabajador social del tribunal, de la unidad social de familia, o un trabajador social del departamento de la familia a nivel del Estado. Ese proceso de investigación va a implicar muchas fases de entrevistas, de pruebas, de correlacionar, ¿verdad? Comparar los datos que se reciben de una parte y de otra parte. Por eso es una investigación que toma tiempo, es compleja, ¿verdad? Y es extensa. Muchas veces hasta que este proceso no se completa y se rinde un informe, a veces al tribunal, a veces al sistema, no se puede tomar una determinación en relación a esa alegación de maltrato. Así que es un proceso que, ¿verdad?, requiere, como tú bien dices, de una expertise, de un dominio en el campo, y que a la misma vez toma tiempo, porque es una decisión y una determinación, ¿verdad?, que al final tiene que ver con si ese niño está protegido o no en ese escenario familiar. Claro, que puede sencillamente producir un cambio en la vida de la familia y del niño, ¿no? Pero es muy importante, doctora, el énfasis que usted está haciendo en el tiempo, que se trata de un proceso y no como dijo al principio, que muchas veces los padres piensan una denuncia y me van a remover el niño inmediatamente. Y eso, por supuesto, hace que se limiten en este tipo de acciones. Doctora Yarisa López, como siempre, de verdad, muchísimas gracias y como siempre muy clara, y creo que es un tema que me gustaría invitarla a darle continuación en próximas ediciones. Claro que sí. Doctora Yarisa López, psicóloga clínica con práctica forense. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.